Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alfredo Carballeda y quería compartir algunas reflexiones vinculadas con el tema trabajo social y pandemia en función de todos los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos tiempos en nuestro país y a nivel mundial. En principio, si pensamos la relación del trabajo social con esta pandemia, enfermedad, epidemia, aislamiento, etcétera, creo que lo primero que tenemos que mirar es el escenario de intervención. Y ahí tenemos una serie de problemas y una serie de cuestiones a revisar. Diría que estamos en un escenario de intervención bastante complejo. Yo diría un escenario de intervención dolido, herido, lastimado por los efectos del neoliberalismo y especialmente por los efectos de los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que meticulosamente pareciera se encargó de desmantelar todos los dispositivos de asistencia e incluso esto estamos observando que repercute de manera significativa en la construcción de sociabilidad, en la construcción de contención y en la construcción de lazos sociales. Por suerte, en ese periodo también tuvimos una fuerte voluntad política y un fuerte desarrollo de movimientos sociales que trabajaron y mantuvieron esa perspectiva y esa posibilidad de contención social. Lo que marca, digamos, ahí una cuestión, es decir, si pensamos la intervención en este contexto, una puede pensar ligada a la práctica de los movimientos sociales, eso lo sabemos muy bien los trabajadores sociales a partir de la existencia de merenderos, copas de leche, comedores, etcétera. Es decir, que ese tema también creo que hay que ponerlo en la agenda. El tema de la pandemia, del coronavirus, no es solamente un tema de un virus, es un tema de contexto, es un tema de cómo esto se percibe y cómo se construye el imaginario social alrededor de la cuestión, no solamente desde el punto de vista de cómo se lo comprende y explica, sino también desde el punto de vista de cómo se podría ser resuelto. En ese punto, diría que la mirada al territorio, siguiendo con esta línea que habíamos empezado a conversar hace unos segundos, marca una singularidad. Y esa singularidad singulariza la enfermedad. No es lo mismo padecer coronavirus en un barrio que en otro barrio. No es lo misma la idea que se tiene de la enfermedad en un barrio que en otro barrio. Y lo que estamos observando, lo que estamos visibilizando, es que lo que prima es no solamente una mirada individual, sino una mirada que cada vez se colectiviza más. Y eso es un avance interesante para tener en cuenta si comparamos el contexto actual con contextos anteriores donde primaba una mirada más individualizada. Tal vez la presencia muy activa del Estado, tal vez la presencia del Estado no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista de eh, la facilitación de la cuarentena, el cuidado que el Estado está llevando adelante en nuestro país, esté generando esa idea de cohesión, esa idea de sociedad que venía siendo cercenado durante décadas como como uno de los efectos del neoliberalismo. En ese sentido decíamos la importancia de mirar el territorio, la importancia de mirar la singularidad del territorio, y eso nos permite también entender la enfermedad como un fenómeno colectivo. Es decir, una enfermedad que tiene múltiples causas, que no podemos pensarla de las ciencias sociales como una relación causa-efecto, el virus ingresó y generó la enfermedad, sino que para que el virus ingrese tiene que haber una serie de condiciones que favorezcan ese ingreso, que van desde lo ambiental, que van desde el acceso al agua potable, a la- al tipo de trabajo que uno tiene, a la capacidad de lavarse las manos, a la capacidad de cumplir con los condicionamientos o con las condiciones básicas de higiene. Entonces, si la miramos desde ese punto de vista, la enfermedad es más un fenómeno colectivo que un fenómeno individual. Y también la resolución de la enfermedad se hace más colectiva y más colectiva que individual. En ese sentido, creo que vale la pena tener en cuenta que, por ejemplo,
Si pensamos en los efectos de la cuarentena que es una expresión colectiva de una respuesta frente a un problema. Colectivamente estaríamos avanzando y estaríamos empezando a transitar un camino que podría llegar a resolver el problema. Ese camino no es individual, ese camino es colectivo, es una sumatoria de individualidades que funciona siempre y cuando se construya colectivamente. Y ahí está el trabajo social. El trabajo social está ahí fortaleciendo lo colectivo, fortaleciendo el lazo social, fortaleciendo el encuentro, facilitando la relación de unos con otros, haciendo ver que ese otro existe y que es necesario para uno mismo y que sin ese otro no hay sociedad posible y sin ese otro la hecatombe está cerca, el holocausto está cerca, el fin está cerca, si no se resuelven los problemas graves de una sociedad o de una población. En ese sentido, creo que lo que aprendimos es esta idea de que si hacemos aislamiento social, no lo hacemos solo por nosotros mismos, sino que lo hacemos, vuelvo a decirlo, por la comunidad, por una idea de comunidad, por los otros, por decirlo de alguna manera como lo planteábamos recién. En ese punto también aparecen algunas preguntas vinculadas con la intervención de nuestra disciplina. En ese caso creo que nuestra intervención en este momento está muy atravesada por la lucha por derechos civiles, por la lucha por derechos sociales, por las problemáticas que surgen en condiciones de aislamiento, que tienen que ver con violencia de género, con problemas vinculados con la niñez, con la soledad, con personas abandonadas, con personas en situación de calle. Entonces, mucho, cuando miramos lo que estamos haciendo los trabajadores sociales de nuestras prácticas, mucho de lo que hacemos se vincula con la gestión de recursos, es decir, con la articulación de políticas sociales. Y yo creo que ese camino es fuertemente interesante y es necesario, básicamente, en el sentido de que el trabajo social tiene que estar ahí resolviendo ese pequeño gran detalle de la persona que no entró en determinado seguro social, que no entró en determinado plan de apoyo, que no entró en determinada cuestión vinculada con acceso a la salud, al comedor, etc. En ese sentido, nuestra intervención, decíamos, tiene que ver con los derechos civiles, tiene que ver con los derechos sociales, tiene también que ver con, en la medida que la persona, ese otro, va reconociendo y recuperando derechos sociales, se hace más autónomo. Entonces también tiene que ver con reforzar, sostener, fundamentar ese principio de autonomía. Y también la idea de la singularización de los problemas sociales en relación con la enfermedad. En ese sentido, podemos entender, como decía Florial Ferrara, que la salud es conflicto. Es decir, la salud es la capacidad de resolver conflictos. ¿Cuándo entramos en salud? Cuando podemos enfrentarnos a una pandemia. ¿Cuándo somos un pueblo más saludable? Cuando tenemos la capacidad de unirnos colectivamente y aislarnos pensando en el otro y en nosotros mismos. Ahí ese pueblo saludable, un pueblo o una sociedad que piensa solamente en sí misma, que piensa en la manera de zafar de la pandemia, si me permiten la palabra, si piensa en la resolución individual de esto a partir de un aislamiento, de una especie de palacio inexistente, es una sociedad enferma. Entonces creo que las políticas públicas, la presencia del Estado y nuestra propia intervención lo que hace es hacer a la sociedad en que vivimos mucho más sana de lo que era. Y creo que esta es la gran enseñanza que estamos empezando a recuperar y a recopilar de este proceso que tiene que ver con recuperar la sociedad. En definitiva, si uno pone una balanza y uno dice, bueno, ¿qué sería lo positivo que nos podría llegar a quedar de toda esta tremenda situación que estamos viviendo? Es recuperar la sociedad. Y creo que estamos en ese camino y creo que el trabajo social tiene un papel clave en ese proceso de recuperación de la sociedad.
Bueno, les dejo un saludo y seguimos en